Gloria a Dios. Gloria a Dios. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en tu presencia, Señor. Sumérgeme en el río de tu Gloria a Dios. Sumérgeme, lo necesitamos, Señor. Llegó la hora del mensaje. Gloria a Dios. Llegó la hora del mensaje. La hora de hablar con Dios. La hora de la comunicación. El mensaje se va a encontrar, gloria a Dios, en Hechos capítulo 11, versículo 26. Repito, Hechos capítulo 11, versículo 26. Tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza. El futuro incierto en espera. Puedes tener paz en la tormenta. Yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene en mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Hay esperanza cuando no puedas seguir, aún con tus hechos pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Gloria a Dios. Hechos capítulo 11, versículo 26 dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos. Se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Gracias, mi Señor, por tu palabra que han sido leídas. Ellas son a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Ayúdanos a vivirla y a poner en práctica. Son favores que te pedimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Después de la muerte de Cristo, gloria a Dios, después de su crucifixión, los discípulos quedaron dispersos, gloria a Dios. Se había muerto el líder, gloria a Dios. Ya estaban sin el líder.
ya estaban sin el maestro, ya estaban sin el sensei. Glorificados a tu santo nombre. Entonces los discípulos vivían en cueva, vivían escondiéndose, gloria a Dios, vivían predicando la palabra en secreto, gloria a Dios, porque los grandes jerarcas de aquellos tiempos, la guarnición de aquellos tiempos, gloria a Dios, se oponía a que se sembrara la semilla, se oponía, gloria a Dios, a que se predicara la santa palabra. Glorificados a tu santo nombre. Gloria a Dios. Entonces los discípulos, gloria a Dios, se congregaron, gloria a Dios, en un lugar específico. Allí se congregaron todo un año, gloria a Dios. Allí empezaban a enseñar la palabra. Allí empezaban a llamar a los amigos. Allí empezaban a convocar a los amigos de Dios, porque la palabra escaseaba para aquellos tiempos, de Dios. La palabra escaseaba para aquellos tiempos. Y los discípulos tenían que preservar su vida, de Dios. Tenían que cuidarse, tenían que esconderse, de Dios. Porque la iglesia estaba siendo perseguida. La iglesia estaba siendo azotada. Glorificado su santo nombre. Por eso los discípulos tenían que preservar su vida, oh Dios. Y fue allí en Antioquía donde se le llamó cristiano por primera vez a los discípulos. Cristiano, oh Dios. ¿Qué es un cristiano? Un seguidor de Cristo, un partidario de Cristo, una persona que ha nacido de nuevo, una persona que se ha arrepentido de Dios, una persona que ha dado el mundo a Dios para seguir al Señor, una persona que se ha olvidado del mundo de Dios para hacer la voluntad del Señor. Esa es una persona cristiana de Dios, una persona que lleva el mensaje a tiempo y fuera de tiempo, una persona que siembra la semilla. Ese es un cristiano o una cristiana de Dios. La Biblia nos habla, gloria a Dios, de que los discípulos eran 12, gloria a Dios, eran 12, pero el enemigo se levantó en aquellos tiempos, gloria a Dios, y vemos como uno de los discípulos cayó, gloria a Dios, uno de los discípulos cayó abatido, pero una gran multitud, gloria a Dios, una gran multitud lo mató a pedrada, gloria a Dios. Glorificado sea tu santo nombre, porque aquel discípulo, gloria a Dios, habló del Santo de Israel, gloria a Dios, en una, gloria a Dios, en una reunión, gloria a Dios, en una agrupación. Glorificado sea tu santo nombre. Aquel discípulo en una asamblea proclamó a Jesús de Nazaret, gloria a Dios, y aquel discípulo del Señor, aquel discípulo fiel al Señor, no quiso retratarse, gloria a Dios, no quiso volver atrás, seguía fiel ante el Señor, y por eso murió apedrada. Aquel discípulo fue, gloria a Dios, el joven Esteban, gloria a Dios. Ayúdame, Señor, a decir lo que tú quieres que se diga. Ayúdame, mi Dios, a hablar conforme a tu voluntad, mi Dios. Luego de los discípulos ser perseguidos, gloria a Dios, aparece un personaje bastante famoso, gloria a Dios. Un personaje bastante temido, gloria a Dios. Aquel personaje era Saulo de Tarso, gloria a Dios. Saulo de Tarso, aquel fariseo, gloria a Dios, aquel fariseo que tenía poder, aquel fariseo que tenía una guarnición a su disposición, gloria a Dios. Aquel fariseo empezó a perseguir la iglesia, empezó a perseguir a los cristianos. Empezó, gloria a Dios, a hacerle la guerra a los cristianos, gloria a Dios. Aquel hombre encarcelaba a todo aquel, gloria a Dios, que le servía al Señor. Aquel hombre, gloria a Dios, encarcelaba
a todo aquel, gloria a Dios, que hacía promesa, gloria a Dios, de seguir al Señor. Añade bendición, mi Dios, a este corto mensaje. Pon palabra en mi boca, Señor, y ayúdame a decir lo que tú quieres que se diga. Ayúdame, mi Dios, a hablar conforme a tu voluntad. Aquel personaje, gloria a Dios, pidió carta, gloria a Dios, se acercó ante los grandes jerarcas, gloria a Dios, buscando una orden, gloria a Dios, buscando una carta que lo avalara, gloria a Dios. Y aquel personaje logró conseguir aquella carta, gloria a Dios. Aquel personaje tenía la orden, gloria a Dios, de arrestar a todo aquel que se llamara cristiano. Tenía la orden, gloria a Dios, de encarcelar a todo aquel que se llamara cristiano, gloria a Dios. Aquel hombre, gloria a Dios, pidió carta y salió a Damasco, gloria a Dios, a perseguir los cristianos, gloria a Dios. Saulo de Tarso, gloria a Dios, no tenía jurisdicción en Damasco, gloria a Dios. La autoridad, gloria a Dios, no alcanzaba hasta Damasco, gloria a Dios. Allí en Damasco, gloria a Dios, tenían que pedirle permiso a los jefes de aquel lugar, gloria a Dios, a los gobernantes de aquel lugar, gloria a Dios, porque él no tenía jurisdicción en aquel lugar, gloria a Dios. Y allí en Damasco empezaba a perseguir a los cristianos, empezaba a hacer la vida imposible a los cristianos. Pero un día, gloria a Dios, un día tuvo un cara a cara con el Señor. Un día chocó con la roca, gloria a Dios. Un día, gloria a Dios, conoció al Señor. Y el Señor le dijo a Dios: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue, gloria a Dios? La Biblia dice que se levantó un gran torbellino en aquel lugar. Gloria a Dios, aquellos soldados no podían ver, gloria a Dios. Y allí vemos a Saulo de Tarso tirado en el suelo, gloria a Dios, tirado rendido en el suelo, gloria a Dios, clamándole al Señor, gloria a Dios, hablando con Cristo, gloria a Dios. Un hombre que renegaba al Santo de Israel, un hombre, gloria a Dios, que no quería que los cristianos hablaran de Cristo, gloria a Dios. Allí lo vemos cara a cara con el Señor, allí lo vemos face to face con el Señor, allí lo vemos figí a figí con el Señor. Glorificado sea tu santo nombre. ¿Qué quiere que haga, Señor? Le dijo Saulo de Tarso antes de la convención al Señor, gloria a Dios. ¿Qué quiere que haga, Señor? Aquel hombre poderoso, aquel hombre fuerte, aquel hombre perseguidor de la iglesia, gloria a Dios, allí estaba tendido en el suelo. Allí vemos como los amigos de Dios los cargan entre cuatro, gloria a Dios, y los llevan a una habitación, los llevan a una casa, gloria a Dios. Glorificado sea tu santo nombre. Y vemos aquí como Ananías, gloria a Dios, Ananías tiene una revelación con el Señor, y el Señor le dice a Ananías: vete a la calle derecha, gloria a Dios, que allí hay un hombre llamado Saulo de Tarso, gloria a Dios, para que ore por él y para que intercede por él. Glorificado sea tu santo nombre. Ananías quiso negarse al Señor porque temía, gloria a Dios, de aquel hombre llamado Saulo. Él temía de que aquel hombre lo arrestara, gloria a Dios. Él temía de que aquel hombre lo encarcelara. Glorificado sea tu santo nombre. Pero Saulo tuvo una convención, gloria a Dios, una convención ante el Señor, gloria a Dios. A partir de aquel momento, aquel hombre llamado Saulo, perseguidor de la iglesia, aquel hombre fuerte, aquel hombre que tenía, gloria a Dios, una guarnición a su servicio, glorificado sea tu santo nombre, lo vemos constituido en un siervo de Dios, ya que el hombre no se llamaba Saulo, sino Pablo de Tarso. El hombre, gloria a Dios, el hombre que propagó el evangelio por toda Asia, el hombre que propagó el evangelio por toda Europa, gloria a Dios. Este hombre, gloria a Dios, este hombre, luego de ser convertido, gloria a Dios, escribió en el Nuevo Testamento 39 cartas, gloria a Dios. Aquel hombre era un ejemplo a seguir. Aquel hombre, gloria a Dios,
era un hombre de Dios. Aquel hombre fundaba iglesia donde quiera que iba, gloria a Dios, donde quiera que iba. Pablo de Tarso sembraba la semilla donde quiera que iba, gloria a Dios. Pablo de Tarso llevaba el santo evangelio. Tuvo bastantes persecuciones, gloria a Dios, por hablar de Cristo. Tuvo bastante conflicto por hablar de Cristo. Glorificados a tu santo nombre. Pablo tuvo que pagar un precio, gloria a Dios. Un precio luego de la convención. Así somos nosotros en estos tiempos, gloria a Dios. También tenemos que pagar un precio, gloria a Dios. También tenemos que ser perseguidos. También tenemos que ser confrontados, gloria a Dios. También tenemos que ser humillados. También tenemos que ser, gloria a Dios, maltratados por hablar de la santa palabra, por hablar de la grandeza que se encierra en este libro, el cual lleva por nombre Biblia, gloria a Dios. Esta constitución del cielo transforma la vida del ser humano. Esta constitución del cielo, este libro sagrado, este libro bendito, hace grandes cosas en la vida del hombre, grande maravilla, grande proeza. Glorificado sea tu santo nombre. También nosotros tenemos que pagar el precio. Pero el Señor dijo, gloria a Dios, si yo he vencido, ustedes también vencerán. El Señor, gloria a Dios, enviaba grupos, gloria a Dios, para que la palabra fuera predicada, gloria a Dios. A veces los discípulos tenían dificultades, gloria a Dios, cuando hablaban del Señor. Pero el Señor nunca los abandonaba, gloria a Dios. El Señor nunca los desamparaba. Glorificado sea tu santo nombre. Y Pablo de Tarso, gloria a Dios, luego de la convención, se constituyó en un nuevo ser, gloria a Dios. Muchas personas se agrupaban para escuchar a Pablo. Muchas personas se agrupaban, gloria a Dios, para escuchar el mensaje. Muchas personas, gloria a Dios, lo convocaban. Muchas personas, gloria a Dios, le salían al frente para que le hablara de Cristo, gloria a Dios. Aquel hombre, gloria a Dios, que nunca conoció al Señor. Aquel hombre, gloria a Dios, que nunca le dio la mano al Señor. Aquel hombre, gloria a Dios, que nunca tuvo un diálogo con el Señor. Fue un instrumento del Señor. Fue un instrumento de salvación. Fue un instrumento de liberación, gloria a Dios. Este hombre fue usado por el Señor, gloria a Dios. El hombre más mencionado en toda la Biblia, gloria a Dios. El hombre más capacitado en cuanto a espiritualidad se refiere, gloria a Dios. Pablo de Tarso, gloria a Dios. Este hombre, gloria a Dios, era un hombre del Señor. Era un hombre utilizado por el Señor. Era un hombre usado por el Señor, gloria a Dios. Donde quiera que llegaba Pablo de Tarso, gloria a Dios, las personas se agrupaban para escucharlo, gloria a Dios, porque sabían que era un mensajero del Señor, era un heraldo del Señor, era un hombre, gloria a Dios, que era usado por el Señor, un hombre santificado por el Señor, un hombre, gloria a Dios, que estaba lleno de espiritualidad. Pablo de Tarso, gloria a Dios. En estos tiempos también hay muchos Saulos, gloria a Dios. En estos tiempos hay muchos Saulos que persiguen la iglesia, persiguen a los cristianos, persiguen las buenas obras, persiguen los cultos, gloria a Dios. Hay muchos Saulos en este tiempo, gloria a Dios. Y esos Saulos, gloria a Dios, un día van a tener un cara a cara con el Señor. Un día van a conocer al Señor. Un día van a saber quién es el Señor, gloria a Dios. Y cuando tú chocas con la roca, gloria a Dios, cuando tú chocas con la roca, tú tienes que cambiar, gloria a Dios. Tú tienes que ser transformado. Tú tienes que ser levantado, gloria a Dios. Nadie que conoce a Jesús se puede quedar igual, gloria a Dios. Saulo chocó con la roca y fue transformado. Y tú en esta preciosa y hermosa tarde, si choca con la roca, también va a ser transformado. Porque Cristo cambia, Cristo sana, Cristo limpia, gloria a Dios. Cristo edifica, Cristo transforma a todo aquel, gloria a Dios, que decide buscarlo. A todo aquel que decide humillarse a Él, gloria a Dios. A todo aquel que decide rendirse a Él, gloria a Dios. En Antioquía, gloria a Dios, fue por donde por primera vez se le llamó un discípulo cristiano, gloria a Dios. La persona de aquellos tiempos, gloria a Dios,
veían el evangelio como algo, gloria a Dios, algo raro, gloria a Dios. Las personas de aquellos tiempos, gloria a Dios, veían como aquellas personas se reunían y hablaban de Cristo, gloria a Dios, hablaban de su grandeza, de su proeza y de su maravilla, gloria a Dios. Muchos en aquellos tiempos, gloria a Dios, no creían que Jesús había resucitado. No, muchos no creían que Jesús había resucitado, gloria a Dios. Y Jesús de Nazaret resucitó al tercer día y en la cruz llevó nuestra dolencia. En la cruz absorbió nuestro pecado, gloria a Dios. En la cruz Jesús nos dio libertad. En la cruz Jesús nos dio vida. En la cruz Jesús nos dio esperanza. Cuando Pablo de Tarso se encontraba en el Areópago, gloria a Dios, y que era el Areópago, gloria a Dios, era como un tipo, gloria a Dios, era como un coliseo, gloria a Dios. En aquel lugar se reunían los grandes eruditos de la ley, los grandes sabios, gloria a Dios, los filósofos, las personas letradas, gloria a Dios, en conocimiento. Glorificado sea tu santo nombre. Pero aquellas personas tenían bastante conocimiento secular, bastante ciencia, gloria a Dios. Glorificado sea tu santo nombre, pero desconocían del Señor. Cuando Pablo le habla de Cristo, gloria a Dios, le habla que fue crucificado y que fue resucitado al tercer día, gloria a Dios, aquellas personas se quedaron atónitos, gloria a Dios, se quedaron asombrados. Glorificado sea tu santo nombre, gloria a Dios, porque aquellas personas no creían que Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios. Aquellas personas no creían que Jesús había resucitado para darte libertad, para darte vida, a Dios. Y Pablo le dice a aquellos eruditos de la ley, gloria a Dios, cuando entré a este lugar, gloria a Dios, veo una inscripción donde se adora al Dios desconocido. A ese Dios desconocido es que yo le sirvo. A ese Dios desconocido es que yo alabo. A ese Dios desconocido es que yo me humillo. Glorificado sea tu santo nombre. Donde quiera que iba Pablo, hablaba de la santa palabra. Por donde quiera que iba Pablo, dejaba huella, gloria a Dios, dejaba huella y las personas se convertían. Donde quiera que iba Pablo, levantaba iglesia, gloria a Dios, levantaba iglesia y el santo evangelio era propagado. El santo evangelio, gloria a Dios, era propagado, gloria a Dios. Muchas personas se convertían, gloria a Dios, al escuchar el mensaje. Muchas personas nacían de nuevo al escuchar el mensaje de Pablo de Tarso, gloria a Dios. En esta preciosa y hermosa tarde, gloria a Dios, recibe la convención que te ofrece gratuitamente el Señor. Recibe la convención como la recibió Saulo de Tarso. Saulo de Tarso fue transformado. ¿Cómo lo puedes ser tú en esta tarde, gloria a Dios? Si levanta tu mano y le dice al Señor que te inscriba en el libro de la vida y que no permita, gloria a Dios, que jamás sea borrado. Gracias, mi Señor, por las intercesiones. Gracias por la lectura de la palabra. Gracias por este corto mensaje. Gracias por los clamores. Dios le bendiga, Dios le guarde y que tenga una feliz tarde. Porque